Cada vez que un luchador de segunda generación entra en la WWE, hay una clara expectativa de que esté a la altura del legado de su familia. Si bien esta expectativa ha producido algunas de las mayores estrellas de la industria, como Roman Reigns, The Rock y Randy Orton, no todos los talentos de segunda generación han logrado tener éxito. No te pierdas cómo algunos de estos luchadores acabaron fracasando en la WWE, ya fuera por falta de carisma o por una historia pobre. Empecemos con alguien que no solo no triunfó en la WWE, sino que está en la lista negra de toda la industria de la lucha libre, Teddy Hart. Procedente de una legendaria familia Hart, con tíos como Bret y Owen Hart, Teddy Hart tenía sin duda un gran legado que seguir. En 1998, se convirtió en el luchador más joven fichado por la WWE, con solo 18 años. Sin embargo, sus problemas comenzaron casi de inmediato. Apenas un año después, fue despedido de la WWE, incluso antes de debutar. Esto se debió a su actitud problemática y a sus frecuentes enfrentamientos con sus entrenadores. Tras su breve paso por la división de desarrollo de la WWE, Teddy Hart se unió a Ring of Honor en 2003. Aunque tuvo cierto éxito, nunca llegó a desarrollar todo su potencial. Solo duró un año en ROH, pero una cosa estaba clara: era difícil trabajar con Hart. Para poner esto en perspectiva, se puso en el lado malo de Kurt Angle, casi llegó a las manos con Samoa Joe, e incluso tuvo una pelea física con CM Punk en un café. Este incidente fue la gota que colmó el vaso para Hart, que fue despedido inmediatamente de ROH. Durante la década siguiente, Hart luchó por todo el mundo, incluida una segunda etapa en la WWE. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de los aficionados fueron sus frecuentes encontronazos con la ley y su comportamiento problemático. En 2014, fue acusado de agredir a 2 mujeres con las que mantenía relaciones. Otros cargos a lo largo de la década de 2010 incluyeron posesión de drogas, DUI, evasión de arresto y violación de arresto domiciliario. En noviembre de 2016, su novia en ese momento, Samantha Fiedler, desapareció y sigue desaparecida hasta el día de hoy. Mientras que los fanáticos de la lucha libre aman una gran historia de regreso, Teddy Hart ha demostrado más que suficiente tiempo que es extremadamente problemático. Está lejos de ser el tipo de persona a la que su tío, Bret Hart, hubiera querido pasar la antorcha. Ahora pasemos a Barry Orton. Como su apellido sugiere, Barry pertenece a la legendaria familia Orton. Era hermano de Cowboy Bob Orton y tío de The Viper Randy Orton. A pesar de la importante influencia de su familia en la WWE, la carrera de Barry Orton en la WWE nunca alcanzó las mismas cotas. Tras entrenarse en la década de 1970, Barry debutó en la WWE en 1985. Sin embargo, pronto se hizo evidente que solo se le utilizaba como jobber debido a su falta de carisma. En una entrevista de 2005, Barry admitió: "Siempre luché porque quería ser músico. Nunca me vi como luchador profesional. Estaba claro que entró en la industria de la lucha libre profesional no debido a su pasión por el deporte". En 1986, Barry Orton sufrió un fatal accidente de coche bajo los efectos del alcohol, que se saldó con la muerte de su pasajera. Como consecuencia, la WWE suspendió sus apariciones en los rings hasta que se resolvieran los asuntos legales. Barry regresó a la WWE en 1990, pero su regreso fue efímero y se retiró de la lucha libre en 1991. Tras retirarse de la lucha libre, Barry volvió a ser el centro de atención cuando acusó públicamente al booker de la WWE, Terry Garvin, de acosarle sexualmente. Su disposición a hablar le llevó a la lista negra de la empresa de Vince McMahon. Tras el final de su carrera en la WWE, pasó a aceptar papeles menores en películas como Luna de miel en Las Vegas, Mente asesina y Gente que conozco. El 21 de marzo de 2021, a la edad de 62 años, Barry falleció por causas desconocidas, mientras que su hermano Bob Orton Jr. tuvo una carrera prominente en la WWE y su sobrino Randy Orton llegó a convertirse en 14 veces campeón mundial. Barry está en gran parte olvidado hoy en día. Otra luchadora de la WWE de segunda generación que permanece en el olvido es Tamina Snuka, hija de Jimmy Snuka. Tamina firmó con la promoción en 2010
y desde entonces es difícil analizar realmente lo que ha sido su carrera en la WWE. Tamina hizo su debut en la WWE junto a los Usos y atacó a la dinastía Hart. Durante la era de las divas, su representación como un personaje rudo fue un cambio refrescante, pero a pesar de ser retratada como una heel dominante, Tamina simplemente no tenía una conexión con los fans debido a sus mediocres habilidades en el ring. Sin embargo, en 2013, las cosas parecían ser interesantes para ella cuando fue elegida para ser la guardaespaldas de la nueva campeona de divas, AJ Lee. Este papel le convenía perfectamente debido a su estatura y ayudaría a Lee a retener su título. 2 años después, Tamina formó parte del Team BAD junto a Sasha Banks y Naomi durante la Divas Revolution. Aunque había potencial en este equipo, WWE no invirtió mucho esfuerzo en hacer que su alianza tuviera éxito. El resto de la carrera de Tamina en WWE la vio relegada a un segundo plano, y con el tiempo, los fans dejaron de tomarla en serio. A pesar de no haber alcanzado la cima del éxito como su padre o algunas de sus compañeras, siguió siendo un pilar en el roster, siempre dispuesta a contribuir a la división femenina. En la actualidad, Tamina es considerada una veterana por ser una de las empleadas más veteranas de la WWE. Sin embargo, al comparar su trabajo con el de otras luchadoras de segunda generación, queda claro que no ha logrado tanto. Al igual que Tamina, la carrera en la WWE de su hermano mayor, Sim Snuka, no fue tan fluida como todos esperaban. Entrenado personalmente por su padre, Jimmy Snuka, en los años 90, Sim consiguió un contrato de desarrollo en 2005. En la WWE se hacía llamar Deuce. Deuce, junto con su compañero Domino, formó el Tag Team Deuce and Domino en 2006. Este dúo tenía un singular gimmick de inspiración retro, de los años 50. El equipo prometía e incluso ganó el WWE Tag Team Championship a Brian Kendrick y Paul London en 2007. A pesar de que subieron alto al ganar el WWE Tag Team Championship, su impulso se desvaneció rápidamente. Esto se debió al hecho de que hubo un declive importante en toda la división de Tag Team, sin que surgieran equipos importantes. Como resultado, Deuce y Domino desaparecieron rápidamente de los focos. Tal vez uno de los incidentes más tristemente célebres de la carrera de Sim Snuka en la WWE fue el montaje fallido durante el combate de WrestleMania 25 entre The Undertaker y Shawn Michaels. Sim actuaba como cámara y debía atrapar a The Deadman cuando se lanzara por las cuerdas superiores. Sin embargo, la escena salió terriblemente mal y estuvo a punto de herir de gravedad a The Undertaker. Poco después de este incidente, Sim fue despedido por la empresa y nunca se le volvió a ver en la WWE. Ahora, vamos a hablar de alguien que optó por no utilizar el apellido de su famoso padre a lo largo de su carrera en la WWE, Brian Christopher. Jerry the King Lawler ha sido un nombre muy conocido en la WWE durante muchas décadas como comentarista en color, y esperaba ver a su hijo, Brian Christopher, convertirse también en un nombre importante en la industria. Formado por su padre, Jerry Lawler, Brian Christopher comenzó su carrera en el circuito independiente antes de fichar por la WWE en 1997. En la actualidad, los aficionados le recuerdan como Grandmaster Sexay, quien, junto a Scotty, Deuce Hotty y Rikishi, formó el tag team Too Cool. El trío se hizo muy popular durante la Attitude Era, y el público estallaba de entusiasmo cada vez que empezaban a bailar. Too Cool protagonizaría un momento legendario en el Royal Rumble 2000, con los 3 miembros de Too Cool bailando en el ring en medio de la batalla real. Estaba claro que el hijo de Jerry Lawler era extremadamente carismático, como lo demuestra su paso por Too Cool. Podría haber llegado más lejos en la WWE si hubiera tomado mejores decisiones en la vida. En junio de 2001 fue expulsado de la WWE por contrabando ilegal de drogas a través de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Su carrera no volvió a ser la misma. A pesar de este revés, cabe señalar que Brian continuó su carrera en los rings hasta el año anterior a su fallecimiento. Durante este tiempo, hizo un regreso a la WWE, enfrentándose a su padre Jerry Lawler en marzo de 2011 antes del combate de Lawler contra Michael Cole
en WrestleMania 27. Trágicamente, la vida de Brian Christopher llegó a un final desgarrador a la edad de 46 años. El 7 de julio de 2018, Christopher fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y posteriormente fue recluido en la cárcel del condado de Hardeman. 21 días después, el 29 de julio de 2018, fue descubierto ahorcado en su celda y rápidamente fue puesto en soporte vital, pero ya era demasiado tarde. Fue un incidente extremadamente trágico y uno solo puede imaginar el dolor por el que pasó Jerry Lawler. A pesar de que la carrera de Brian Christopher en la WWE no se habla mucho hoy en día, su tiempo con Too Cool siempre seguirá siendo icónico. El siguiente es David Sammartino. Como su apellido indica, David Sammartino no es otro que el hijo del legendario Bruno Sammartino, que ostentó el campeonato de la WWE durante un periodo récord de 7 años, lo que le convierte en el campeón de la WWE que más tiempo ha reinado en la historia. Ser hijo de una leyenda de la lucha libre como Bruno tenía sus ventajas, pero también suponía una inmensa carga para David. Aunque la leyenda dice que Bruno no quería que su hijo entrara en la agotadora industria de la lucha libre, David no hizo caso de sus deseos y empezó a entrenar para convertirse en luchador. Debutó en la WWE en 1984 y se sentía como si fuera alguien importante mientras su padre estuviera a su lado. Sin embargo, sin la presencia de Bruno, a David le costaba sentirse como una verdadera superestrella. Con el paso del tiempo, David se vio constantemente comparado con su padre en cada combate que disputaba. El peso de estas comparaciones no solo socavó el éxito de la lucha libre de David, sino que también eclipsó su potencial para el éxito. Aunque Bruno Sammartino tenía un carisma innegable, los aficionados esperaban que su vástago fuera un reflejo de él. David nunca ganó ningún título en la WWE y acabó abandonando la empresa en busca de un nuevo comienzo en la WCW. Desgraciadamente, allí fue utilizado principalmente como jobber. En retrospectiva, la carrera de David en la lucha libre podría haber prosperado si se hubiera distanciado completamente de sus conexiones familiares en la pantalla. El siguiente en nuestra lista es Bo Dallas. Su padre es Mike Rotunda, conocido como IRS, durante la era dorada de la WWE. A pesar del meteórico ascenso de su hermano Bray Wyatt en la WWE, Bo Dallas acabó siendo un jobber en el roster. Firmó con WWE en 2008 con tan solo 18 años y fue enviado a FCW, ahora conocido como NXT. En FCW, conquistó campeonatos por equipos junto a Bray Wyatt. Su excepcional trabajo en NXT le valió el campeonato de NXT, lo que apuntaba a una prometedora carrera en el roster principal en el futuro. Hizo su debut en el roster principal en el Royal Rumble 2013, y para ponerlo en perspectiva, su declive comenzó casi de inmediato. Se le dio el personaje de Bolívar, un personaje excesivamente positivo que animaba al universo WWE a creer en sí mismos, al igual que él. Corría por el ring vestido de blanco y pronunciaba discursos de motivación cursis que no provocaban ninguna reacción entre los aficionados. Este truco parecía fuera de lugar junto a personajes más intensos y serios que se estaban haciendo cada vez más populares. Aunque este personaje pudo haber calado en el público de los 80 y los 90, ya no conectaba con los espectadores modernos. La WWE intentó cambiar su imagen varias veces, colocándolo en diferentes facciones como los Social Outcasts, el B-Team y el Mistourage, pero seguía teniendo problemas para destacar por sí mismo. Tal vez una de las mayores oportunidades perdidas que WWE ha tenido con Bo Dallas fue no ponerlo en una historia con su hermano Bray Wyatt. A diferencia de Bo, Wyatt conectó instantáneamente con el público gracias a su imagen de líder de culto y como miembro fundador de la familia Wyatt. Sin embargo, WWE nunca reconoció su relación en la pantalla, y mucho menos los puso en una historia juntos. Aunque hay un gran rumor de que el Uncle Howdy no es otro que Bo Dallas. Durante la carrera final de Bray, antes de su trágico fallecimiento, presentó al Uncle Howdy, una figura imponente con un sombrero de copa negro y pelo blanco fantasmal, que los fans notaron rápidamente que tenía un parecido asombroso con Bo Dallas. Desafortunadamente,
Cuando la historia del Uncle Howdy estaba ganando impulso y los fans esperaban con impaciencia la revelación de la persona detrás de la máscara, la tragedia golpeó a la WWE cuando Bray Wyatt falleció a la temprana edad de 36 años. Fue una pérdida devastadora no solo para Bo Dallas, sino para todo el universo de la WWE, que adoraba profundamente a Bray. Mientras que la historia del Uncle Howdy ha resurgido en la pantalla, solo el tiempo dirá si este resurgimiento resucitará la carrera de Bo Dallas en la WWE. Pasemos a la segunda generación de luchadores, que nunca llegó a calar entre los aficionados a pesar de tener a Paul Heyman como manager. Curtis Axel, el padre de Axel, Curt Hennig, es considerado uno de los mejores luchadores técnicos de todos los tiempos. Pero, por desgracia, el trágico fallecimiento de Mr. Perfect en 2003 le impidió vivir lo suficiente para guiar a su joven hijo. No obstante, Curtis Axel siguió los pasos de su difunto padre e hizo su debut en la WWE en octubre de 2010 como parte de Nexus, siendo su mayor rival John Cena. Pero después de que el grupo se disolviera oficialmente, Axel se encontró de nuevo en el punto de partida. Sin embargo, como hijo del legendario Curt Hennig, WWE se propuso convertirlo en una superestrella individual de éxito e incluso lo emparejó con Paul Heyman como su manager en mayo de 2013. Esta fue una oportunidad increíblemente prestigiosa para Curtis Axel, ya que muchos luchadores que han estado asociados con Paul Heyman, como Roman Reigns, Brock Lesnar y CM Punk, han llegado a tener carreras legendarias. De hecho, la noche de su reaparición, se enfrentó a Triple H en un combate poco habitual en Raw. Axel se hizo con la victoria de forma sorprendente, y eso, por sí solo, debería haber creado una estrella allí mismo. Vale la pena señalar que en ese momento, el papel de Axel era solo una pequeña parte de una rivalidad mucho mayor entre Triple H y Brock Lesnar. Aunque Axel ganó el campeonato intercontinental en Payback 2013, su impulso pronto comenzó a decaer. El problema central se derivó de la traición de Paul Heyman a CM Punk, dejando a Axel sintiéndose relegado a un papel secundario. Axel y Heyman se unieron para atacar a Punk con frecuencia, pero las cosas empeoraron aún más cuando la posterior alianza de Heyman con Ryback disminuyó aún más la posición de Axel en el orden jerárquico. A partir de ese momento, WWE parecía no tener planes concretos para Curtis Axel y parecía haber dejado caer la pelota sobre él. En los años siguientes, Axel se involucró en varias facciones de jobbers, como los Social Outcasts. Parecía que Axel no encajaba bien como luchador, por lo que en la actualidad trabaja como productor de backstage en WWE. En mayo de 2022, Curtis Axel fue visto como miembro del equipo de seguridad, interrumpiendo la reyerta entre Cody Rhodes y Seth Rollins. Lo mejor es decir que se ha sentido bastante cómodo en este nuevo papel. La siguiente en nuestra lista es Shaul Guerrero, la hija del fallecido Eddie Guerrero y la actual estrella de AEW, Vickie Guerrero, nació en la realeza de la lucha libre mexicana. Su difunto padre, el Latino Hit, tenía una presencia innegable en el ring, un legado que todos esperaban que su hija continuara. Shaul, la hija mayor de Eddie, siguió los pasos de su familia y fichó oficialmente por la WWE en 2010 con el nombre artístico de Raquel Díaz. Esta decisión sorprendió a los aficionados, que esperaban que utilizara el nombre de su padre en su carrera. En una entrevista con Chris Van Vliet, Shaul Guerrero explicó que la WWE la animó a adoptar el nombre de Raquel Díaz en lugar de su verdadera identidad, por temor a que pudiera poner en peligro la reputación de su difunto padre. No obstante, Raquel Díaz ascendió rápidamente en Florida Championship Wrestling e incluso adoptó rasgos de su padre en su personalidad y sus movimientos. El año 2011 fue un gran año para ella, ya que se convirtió en la reina de FCW y al mismo tiempo ostentó el campeonato de divas de FCW. Cuando FCW se convirtió en la nueva marca de desarrollo de WWE, NXT, Shaul parecía preparada para un éxito aún mayor. Sin embargo, entre bastidores, luchaba contra un grave trastorno alimenticio. Esto la llevó a solicitar su salida de la WWE en septiembre de 2012. Shaul se tomó un tiempo libre para cuidar de su salud y exactamente un año después, su madre Vickie
anunció que Shaul regresaría a Orlando para trabajar en el nuevo WWE Performance Center. El 5 de octubre, Díaz reapareció durante un evento en directo de NXT. Sin embargo, este regreso fue efímero. Shaul Guerrero fue liberado por WWE en abril de 2014, y eso, esencialmente, marcó el final del tiempo de Shaul Guerreros en WWE. Aunque la carrera de Shaul en WWE nunca funcionó realmente, continuó luchando en el circuito independiente e incluso hizo una aparición en AEW. En 2021, Shaul Guerrero hizo una sentida declaración anunciando su decisión de retirarse por completo de la lucha libre. Pasemos ahora a Ted DiBiase Jr., el hijo del carismático Million Dollar Man Ted DiBiase. Cuando Ted se unió por primera vez a la WWE, parecía que iba a seguir los pasos de su legendario padre. DiBiase fichó por la WWE en 2007. Comenzó en su territorio de desarrollo y, en menos de un año, demostró su talento y dio el salto al roster principal. Allí ascendió rápidamente, al unirse a Legacy junto a Randy Orton y Cody Rhodes, también superestrellas de segunda generación. Aunque DiBiase ganó los campeonatos por equipos junto a Cody Rhodes, parecía que la popularidad de la facción se debía en gran medida al poder estelar de Randy Orton. Cuando Legacy finalmente se disolvió, fue Orton quien recibió los vítores, dejando a Rhodes y DiBiase sin una dirección clara. A pesar de que DiBiase tenía un buen manejo del micrófono y unas sólidas habilidades en el ring, la WWE nunca se comprometió del todo a impulsarlo como una gran estrella. En un intento de relanzarlo, DiBiase recibió el campeonato del $1.000.000 de su padre, pero este movimiento no condujo a ningún éxito a largo plazo. En los años siguientes, las acciones de Ted DiBiase cayeron aún más a medida que luchaba con las lesiones, lo que llevó a frecuentes descansos de la lucha libre. En 2013, la escritura estaba en la pared para DiBiase, como su contrato expiraba, y tomó la decisión de dejar que caduque y dejar WWE. En una entrevista con Chris Van Vliet, reveló que hizo esto debido a lidiar con problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión. En 2023, Ted DiBiase Jr. volvió a los titulares al ser acusado de múltiples cargos de fraude electrónico y robo de fondos del gobierno por valor de millones. Los fans no tardaron en bromear al ver cómo sus acciones en la vida real reflejaban el truco del Million Dollar Man de su padre. A pesar de que DiBiase se declaró inocente de estos cargos, podría enfrentarse a 45 años de prisión si es declarado culpable en el próximo juicio. El último luchador de nuestro vídeo de hoy no es otro que David Flair, dado que su padre, Ric Flair, está considerado uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Era razonable suponer que su hijo mayor no le eclipsaría, pero la forma en que se desarrolló la carrera de David dejó a muchos sorprendidos. En su autobiografía, Rick contó que David nunca tuvo la intención de convertirse en luchador, pero que el Nature Boy quería que su hijo entrara en la industria del wrestling. Esa es una de las principales razones por las que la carrera de David en la lucha libre nunca funcionó. De hecho, debutó en la WCW cuando aún estaba en periodo de formación. Para empeorar las cosas, fue empujado a la luna por la WCW, basado en de quién era hijo. El hecho de que David se convirtiera en el protegido de su padre y vistiera la túnica de The Nature Boy puso a los aficionados aún más en su contra, ya que lo veían como una versión barata de Ric Flair. A pesar de estar al lado de su padre, su carrera comenzó realmente cuando se volvió contra Rick para unirse al New World Order, ayudando a Hollywood Hogan. Pero unas cuantas historias diferentes y cambios de personaje harían que David fracasara siempre. En 2001, la WCW dejó de existir al ser adquirida por su mayor rival, la WWE. David fue uno de los muchos luchadores de la WCW que acabaron siendo fichados por la WWE. Aunque fue enviado a desarrollo, nunca llegó a tener una carrera en la WWE. La WWE utilizó a David en una historia digna de mención cuando su padre, Ric Flair, se enfrentó a The Undertaker en WrestleMania 18. Undertaker, interpretando a un sádico luchador, se enfrentó a su padre, Ric Flair. Undertaker, un sádico heel en ese momento, fue a desarrollo para atacar brutalmente a David, lo que llevó a Ric Flair
a aceptar finalmente el reto del Deadman. En este punto, estaba claro que la lucha libre no estaba hecha para David y finalmente abandonó la industria por completo. Aunque la carrera de David Flair fracasó estrepitosamente, su hermana menor, Charlotte Flair, ha mantenido el nombre de la familia y se ha convertido en una de las mejores luchadoras de todos los tiempos. The Queen ha sido 14 veces campeona femenina de la WWE y es probable que sea ella quien rompa el récord de su padre. Aunque ha sido acusada de aprovecharse de su posición, Charlotte ha prosperado bajo la presión de ser la hija de Ric Flair. Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle like a este video y suscribirte a Ring Rivals para que no te pierdas los próximos.